Hola, ¿cómo les va? Tengan ustedes una muy buena jornada y sean bienvenidos a una nueva entrega del Seminario de Comercio Exterior y Mercosur. En esta ocasión seguiremos hablando del proceso de integración, pero nos corresponde analizar ahora las formas de integración, es decir, los pasos de esto que hemos denominado un proceso. Como ustedes saben, un proceso gráficamente es un vector, un conjunto de puntos, un conjunto de pasos para llegar a un resultado final que es el estado acabado de integración. Como nosotros bien sabemos, cada una de las etapas, pasos o bien las estaciones que tenemos para llegar a este estado de integración tiene su particularidad. Y es por eso que hoy vamos a ofrecerle el estudio de un sentido didáctico de estos pasos. No es que técnicamente necesaria, en forma necesaria, deban darse los pasos que vamos a estudiar si es que queremos llegar a una integración de los estados, sino que más bien conforme a estudios didácticos hemos dado y destacado para ustedes el análisis de algunas de las formas de integración. Desde luego, existen más y está en la inventiva de los estados y conforme a alguno de los tiempos. Entonces, estas formas que vamos a presentarles a ustedes constituyen grados de complejidad, de menor a mayor, como una suerte de flecha en el tiempo, hasta llegar desde alguna acción de cooperación al proceso o al estado de integración. Y es así que entre las formas de integración les presentamos en pantalla las 6 que vamos a analizar hoy en esta clase. La primera es la zona franca, la segunda, la integración fronteriza, la tercera, las preferencias aduaneras, la cuarta, una zona de libre comercio, la quinta, la unión aduanera y por último, la forma compleja, más acabada de lo que estamos hablando, es el mercado común. Como les digo, es meramente un sentido didáctico elegido para explicarles a ustedes ese transcurso, ese paso o devenir desde la mera acción de cooperación entre los países hasta el estado de integración. Vamos entonces a nuestra primera forma de integración, la zona franca. En la zona franca, ustedes no van a ver una relación entre los países. Más bien es una forma liminar de hablar de una suerte de preparación de un país hacia lo que se viene, la integración con otros y abrir las puertas a lo que llamamos el comercio exterior. Decimos que la zona franca es un espacio, es una zona geográficamente determinada en un estado, ¿no es cierto?, que se habrá de beneficiar de incentivos a la inversión, como por ejemplo la eliminación de los derechos aduaneros a los productos, de un tratamiento fiscal y social preferente a la circulación de bienes y servicios. Entonces la definición de la zona franca es una zona geográfica, una zona donde se habrá de procesar los bienes y servicios y preparar para la exportación un mecanismo interno que incentiva a la puerta del comercio exterior. Porque aquí, a diferencia de lo que hablábamos en el comercio nacional o interior, las partes de la comercialización no se llaman compradores y vendedores, sino exportadores e importadores. Cuando nosotros vamos a vender un bien, a sacarlo al bien de las zonas fronterizas de nuestro país, nos llamaremos exportadores. Ahora, si nosotros vamos a hacer la acción de comprar, esa acción de comprar o introducir a nuestras fronteras un bien o servicio se llama importación. Y quienes para nosotros desde nuestra óptica adquirimos bienes, estamos importando. En esta zona franca, en esta zona geográfica, vamos a tener mercaderías no gravadas, mercaderías sin un control aduanero en una zona geográficamente determinada. Nuestro derecho nacional trata el tema de la zona franca en el Código Aduanero, así como tenemos Código Civil y Comercial de la Nación, códigos de procedimiento, código de minería, código penal,
también tenemos un código aduanero que regula justamente los ingresos y egresos de los derechos sobre bienes y servicios a nuestro país. Este código aduanero, que está sancionado por la ley 22.415, en el artículo 590 define lo que debe entenderse como zona franca y que lo tienen ustedes en pantalla. Como habíamos explicado, son espacios en los cuales la mercadería no está sometida al control habitual del servicio aduanero y tanto su introducción, que hablábamos, importación, como su extracción, exportación, no están gravadas con tributos, salvo obviamente las tasas retributivas que pudieran establecerse y que no son alcanzadas por las prohibiciones de tipo económico. En la República Argentina tenemos hoy en funcionamiento tan solo 10 zonas francas. En Buenos Aires, en La Plata, en San Luis, en Tucumán, en Córdoba, en Salta, en Mendoza, en Chubut, en Misiones, allá por el límite de las tres fronteras, donde tenemos, ¿no es cierto?, en Puerto Iguazú, también lo tenemos en La Pampa, en Entre Ríos. Santiago del Estero en su momento tenía su zona franca en las ciudades frías, pero hoy no está, según la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, no está funcionando. Bien, ¿cuál es el objetivo de estas zonas francas? Es fomentar el comercio y la actividad industrial, pero en miras al comercio exterior, es decir, exportadora. ¿A través de qué medidas? De la reducción de costos y la simplificación de los procedimientos administrativos, ofreciendo además incentivos fiscales. Ustedes en la zona franca no van a ver la interacción o la relación de dos o más estados, sino la preparación de un estado propio para la integración. La segunda forma que habremos de ver del proceso de integración hoy se llama la integración fronteriza. Como su nombre lo indica, la frontera es la línea natural o imaginaria que políticamente separa una nación de otra, un país de otro. Pueden ser fronteras, las montañas, los ríos, una línea imaginaria, un canal, el máximo caudal de tal cosa, o bien directamente un hito que en este sentido se pueda llegar a establecer en forma política. La noción de la integración fronteriza surge de las acciones totalmente limitadas que acuerdan países limítrofes. Es decir, que esta forma de integración está determinada o definida entre países limítrofes, por eso hablamos de fronteras, tendientes a resolver ciertos problemas comunes de esos países fronterizos originados por sus necesidades geográficas. Ejemplo de una integración fronteriza puede ser el programa para la circulación territorial de personas que puedan transitar entre Argentina, Brasil y Paraguay, los accesos a la salud entre nacionales y extranjeros que quieran traspasar las fronteras para hacerse atender en centros de salud o estudiar o trabajar o la construcción de puentes o facilitar el acceso. Hay que separar y diferenciar lo que es un programa que tiene acciones meramente limitadas en el tiempo con ciertas ventajas y lo que es un proceso, que es un conjunto de pasos necesarios para lograr la integración. Desde luego, la integración fronteriza en sí misma constituye acciones limitadas. Y como por ejemplo en el protocolo de solución de conflictos y problemas interfronteras entre Argentina y Brasil, encontraremos en el artículo 24 que esta integración fronteriza puede crear algunos comités formados por representantes de ambos países que se encargan de solucionar conflictos o propender a la situación de ambos países fronterizos en lo que se refiere a salud, a educación, a tránsito, a accidentes naturales, a puentes, a pasos fronterizos y demás. Vamos a la tercera forma de integración didáctica que vamos a presentarles. Se llama preferencias aduaneras. Las preferencias aduaneras son acuerdos que celebran un número determinado de países. No son extensibles estos acuerdos al comercio de terceros países,
ajenos al acuerdo. Por ejemplo, puede establecerse preferencias aduaneras entre Argentina, Brasil y Paraguay, y el resto de los países no va a participar de este acuerdo que se llama preferencias aduaneras, sino tan solo los que han contribuido a firmar, a celebrar el acuerdo, los países signatarios. ¿Y cuál es el objeto de este acuerdo de las preferencias aduaneras? Es otorgar un trato preferencial al comercio recíproco de los países miembros. ¿Y cómo es ese trato preferencial o recíproco? Reduciendo las tarifas aduaneras vigentes, fomentando la producción y el comercio entre los países miembros del acuerdo, bajando aranceles, estableciendo un sistema, como su nombre lo indica, preferencial, privilegiado aduanero entre los países signatarios o los países miembros del acuerdo. Ejemplo, si Argentina quiere fomentar la producción de ciertas materias primas y Brasil de ciertos productos elaborados, pues pueden incluir en su listado de preferencias aduaneras para que recíprocamente reduzcan las tarifas aduaneras. Es un modo de estimular al comercio, pero dejando afuera de esta preferencia a todo el resto de los países. ¿Cómo dejando afuera a todo el resto de los países o estados? Dejando afuera todos los productos que no sean fabricados o comercializados por los estados miembros. Vamos entonces directamente a la cuarta forma didáctica de integración, la zona de libre comercio. Aquí ya no hablamos de un acuerdo, nótense que hablamos de un grupo de dos o más y hablamos no estados ni naciones, grupo de dos o más territorios aduaneros. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que propender en la zona de libre comercio es levantar las barreras aduaneras entre el grupo de dos o más territorios. Entre estos territorios aduaneros, eliminamos derechos de aduanas y eliminamos reglamentaciones comerciales que restringen respecto a los intercambios de los productos originarios de los territorios constitutivos de dicha zona. Es decir, armamos un grupo de dos o más territorios aduaneros que entre sí puedan tener una libre circulación de mercaderías, de personas, de servicios, pero restringiendo los productos que vengan de terceros países. En esta zona de libre comercio podemos destacar algunos aspectos. El aspecto número uno es que los países conservan su libertad para fijar, modificar o incluso suprimir libremente los aranceles aduaneros aplicables a importaciones de terceros países, es decir, de aquellos que no forman parte de este territorio de zona de libre comercio. En el aspecto número dos, podemos cifrar a que los mecanismos de liberación comercial se aplican sola y exclusivamente a productos originarios de los países integrantes de la zona de libre comercio. Y en el aspecto 3, los beneficios sin aranceles no pueden extenderse a productos originarios de terceros países. En penúltimo lugar, la forma número 5 es la unión aduanera. Esta es una forma más acabada, ¿no es cierto?, de integración, donde ya no hablamos de acuerdos de cooperación ni con fines limitados, ya se requiere una cierta estabilidad o permanencia o comunidad de ideas. Y aquí ni siquiera hablamos de acuerdos, ni siquiera hablamos de grupo o de territorios aduaneros, hablamos de sustitución. Cambiamos territorios aduaneros varios por un solo territorio aduanero. ¿Cómo es esto? Brasil tiene un territorio aduanero, Argentina otro y Paraguay otro. Si son países de una unión aduanera, estos tres territorios aduaneros se unifican en uno solo, como su palabra lo indica, un solo territorio aduanero, de manera que los derechos de aduana sean totalmente eliminados respecto a los intercambios comerciales entre esos territorios de la unión aduanera. Entre ese territorio de los Estados miembros va a haber una libre circulación de bienes, de servicios, de personas, de capitales, pero con un arancel externo común. Arancel externo común que pasamos a definirlo porque esta es una de las limitaciones y excepciones a los acuerdos de aranceles que ustedes van a comenzar a familiarizarse con el nombre de GATT. ¿Y qué es este arancel externo común? Es una tarifa exterior
que los países miembros de la Unión Aduanera habrán de aplicar a las importaciones que provengan de otros países que no estén en la Unión Aduanera. Por ejemplo, la Unión Aduanera, Brasil, Argentina y Paraguay liberará todas las barreras aduaneras y arancelarias de sus productos. Pero si un producto viene de Canadá, por ejemplo, le van a aplicar una tarifa común, la misma tarifa, por supuesto, una misma tarifa de arancel a otros países. Va a aplicar Brasil, Paraguay y Argentina para fomentar el comercio entre estos países. Por eso los autores nos dicen que la Unión Aduanera crea comercio, pero también desvía el comercio, porque lo crea y fomenta entre los países miembros de la Unión, pero lo desvía y provoca una baja en el estímulo de los productos que vengan de afuera de esa Unión Aduanera. Como decíamos, constituye una excepción aceptada al GATT y es una restricción al comercio. Por último, vamos a hablar del mercado común. El mercado común alcanza el grado máximo de complejidad en el proceso de integración. Como dicen algunos autores, es la forma superior de integración. ¿Y por qué grado de complejidad? Porque comprende elementos que nosotros hemos venido viendo en la zona de libre comercio, en preferencias aduaneras, comprende elementos de la unión aduanera, toma elementos de las diferentes formas del proceso de integración y los conjuga en este mercado común. Por eso aquí ustedes verán en pantalla que dice comprende elementos de la unión aduanera, como ser, por ejemplo, la libre circulación de bienes y servicios y personas con un arancel externo común. Acordemos que esta expresión mercado común es convencional porque depende del tratado de los países. Por ejemplo, el Tratado de Asunción, donde Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil celebraron el Mercosur, Mercado Común del Sur. Aquí la expresión mercado común convencionalmente tiene el alcance del tratado, pero en Europa se llama Unión Europea. Entonces, tengamos cuidado con la expresión mercado común. Además de comprender elementos de la unión aduanera y la libertad de circular bienes y el arancel externo común, comprende una coordinación, una armonización y unificación de políticas económicas, políticas fiscales, cambiarias, comerciales y sociales. Es decir, que aquí vamos a interactuar con otros estados coordinando y armonizando las mismas políticas económicas fiscales. Vamos a hablar el mismo idioma en cuanto a políticas económicas, fiscales, cambiarias. Necesitamos un grado de madurez superlativo para llegar a esta armonización. También el mercado común comprende la coordinación y armonización de leyes, de legislaciones. Todos sabemos que para incorporar un tratado a nuestro país necesitamos tener una política interior que nos permita legislar y receptar ese tratado a través de una ley nacional. Además de organizar y armonizar legislaciones de los distintos estados, necesitamos crear órganos supranacionales, órganos de ese Mercosur, órganos de la Unión Europea que realmente existen y que los vamos a estudiar en otras unidades temáticas. Esos órganos supranacionales van a tener diversas funciones, van a tener funciones ejecutivas sobre los estados miembros, también funciones reglamentarias o legislativas, y por último, el mercado común nos invita a pensar en un sistema de solución de controversias, no solamente para los estados particulares, sino también para los ciudadanos de los estados particulares, en un grado de madurez absoluta y superlativa. Bueno, espero que esta clase les haya sido de su agrado. Nos falta la tercera entrega en el proceso de integración, que a la brevedad la habremos de dictar. Van a aguardar entonces el trabajo práctico de aplicación de esta clase y nos vamos despidiendo. Nos vamos a encontrar en la próxima ocasión. Será hasta entonces y muchas gracias.